El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Ok, de nuevo el Maestro José Briceño, transmitiendo para un mundo, por ende internacionalmente hablando, pasando fronteras. Nos han escrito y tenemos ya testimonio de que nos están viendo en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, en Europa, Asia, en Ucrania, aún hasta en el continente africano. Y es una bendición llegar a través de un mundo, a través de estos medios de la web. ¿Usted se imagina al apóstol Pablo con internet o a nuestro Señor Jesucristo si hubiese tenido estos medios? ¿Hasta dónde hubiesen llegado? O a los apóstoles. Tenemos ese privilegio. Gracias al Señor por todos los que nos están escuchando. Por favor, pido compartan estos mensajes, no se queden con ellos. Este es nuestro estudio número 5 acerca de lo que es la escatología bíblica, en el área de lo que es la semana número 70 de la que habló el profeta Daniel. Imposible presentar este tema de la semana número 70 y hablamos de los sellos, hablamos de los jinetes, hablamos de las trompetas, hablamos de las copas y presentamos lo que es la tribulación y la gran tribulación. En parte, no quise entrar en las figuras retóricas, pero el presentar el tema de la semana número 70 sin dar una definición de Mateo 24, que el 80% de lo que está escrito en Mateo 24 son cosas que se van a dar en la gran tribulación, y hay partes en las cuales se cumplió. Cuando Jesús dijo, y veis estos grandes edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando Jesús se lamentó enfrente de Jerusalén desde el Monte de los Olivos, cuando iba entrando, se lamentó y dice que será sitiada por ejércitos. Y eso se cumplió en el año número 70. Vespasiano, Tito, su hijo, destruyó la nación de Jerusalén. El templo lo acabó por completo, saqueó todo eso. Eso ya se cumplió. Pero hay partes que están en Mateo 24 que todavía no se han cumplido y que de paso no tiene nada, absolutamente nada que ver con la iglesia. Por eso es que, desde el punto de vista bíblico, escritural, exegético, puedo demostrar que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, que sí va a haber un arrebatamiento, como muchos los están negando, se están burlando del arrebatamiento de la iglesia. Bueno, pero en la Biblia hay textos, fundamentos bíblicos para demostrar que una cosa es la segunda venida de Jesús para establecer el reino y otra cosa es el arrebatamiento de la iglesia. Son dos acontecimientos totalmente diferentes. El problema lo tuvimos es que quien se inventó la doctrina del rapto, no del arrebatamiento, del rapto, porque cuando usted analiza el término rapto y arrebatar son dos cosas totalmente diferentes. Y quien se inventó la doctrina del rapto, pues tomó pasajes, textos, parábolas que no tienen nada absolutamente que ver con el asunto. Como habrán dos en el campo, no será tomado, otro será dejado. Eso lo voy a explicar ahora en este estudio. Como muchos son los llamados y pocos los escogidos, que no tienen nada que ver con la iglesia, porque cuando está el cuerpo muerto y estarán las águilas, no tiene nada que ver con la iglesia, porque enviará a sus ángeles a buscar a los escogidos, no tiene nada que ver con la iglesia. La parábola de las 10 vírgenes, 5 insensatas, 5 prudentes, que entraron las prudentes, las insensatas no, eso no tiene nada que ver con la iglesia. La parábola de la red, la parábola de la siembra, nada de eso tiene que ver con la iglesia, pero eso no niega que va a haber un arrebatamiento. Entiendo que los que se inventaron la doctrina del rapto
tomaron pasajes, parábolas, ya repito, que no tienen nada que ver con arrebatamiento, pero se lo niega que va a haber arrebatamiento. Bueno, pero en este caso vamos a hacer un estudio de Mateo 24, porque eso tiene que ver con la semana número 70. Inclusive Mateo 25, porque Mateo 25 es la continuación, ahí donde se da el discurso final de lo que se comenzó a dar en Mateo 24, se termina en Mateo 25, es una hilación de pensamiento. O sea que Mateo 24 y Mateo 25 es un solo pensamiento de un discurso que Jesús dio. No se dividió en capítulos, no se dividió en versículos, es un discurso que Jesús dio por causa de unas preguntas que le hicieron. Y de eso ahí se puede demostrar. Vamos a ver. Estos dos capítulos del escritor y recopilador Mateo forman parte del discurso que diera Jesús en el Monte de los Olivos. Es un discurso enteramente profético y que tiene relación con la destrucción del templo y el periodo de la gran tribulación y la segunda venida de Cristo para la implantación del reino milenial. Este discurso en forma exclusiva solo tiene relación con Israel. Su marco es evidentemente palestino. Por esta causa aparecen expresiones tales como entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Su entorno es distintivamente judaico. De ello la expresión cuando Jesús dijo, orad que vuestras subidas no sean en sábado. Entonces, por esta causa y otras que voy a presentar en este estudio que vamos a dar, de lo que está escrito en Mateo 24 y Mateo 25, estos dos capítulos, que es una hilación de pensamiento que no se dividió en capítulos ni en versículos, hilación de pensamiento, no tiene nada en lo absoluto que ver con la iglesia, nada. Entonces, hay quienes alegan una forma distorsionada, tergiversada, desfasada, descontextualizada, que este discurso tiene relación con la iglesia, apoyándose en unas expresiones que Jesús hiciera mención de sus escogidos, cuando por allá que aparece registrado en el verso 31 de Mateo 24, donde Jesús dijo, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. Más adelante, en el desarrollo de este estudio, presentaré la verdadera interpretación de a quiénes se está haciendo referencia a Jesús cuando menciona a los escogidos, de quién está hablando. ¿Okay? Pero además de esta verdad que presenta, que la presento como en forma de introducción para comenzar el estudio de este capítulo de Mateo 24, no debemos dejar pasar por alto, es decir, tomar en cuenta factores que son determinantes. Primero, el contenido registrado en Mateo 24 y 25 tuvo su exposición en dos lugares tales como el templo y en el Monte de los Olivos. Cuando la Biblia dice que al salir Jesús del templo, los discípulos le enseñaron sus grandes edificios y dijeron, Señor, mire estos edificios. Dice Jesús, de cierto digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa parte del discurso se dio en el templo, ahí enfrente del templo. La otra parte se da en el Monte de los Olivos. Segundo, hay que tomar en cuenta que el cronista, según el pasaje que estamos tratando, es Mateo. En este caso, porque Lucas también hizo una recopilación, pero histórica, o sea, preguntó, indagó Lucas y Marcos, porque ellos no estaban en ese momento. Es más confiable Mateo, porque él estaba allí, el discípulo. Entonces, el cronista fue Mateo. El cronista es el que escribe, el que hace la recopilación. El emisor en el discurso fue Jesús.
y los receptores fueron los discípulos. Eso no debemos dejar de tomar en cuenta. Estas reglas y códigos de interpretación que nos presenta la hermenéutica como para interpretar las escrituras. Lo otro es que hay que tomar en cuenta que este sermón fue expuesto por Jesús un día antes de su detención para pasar por el Vía Crucis. Jesús está en el Monte de los Olivos, da el discurso, y cuando él baja del Monte de los Olivos es cuando hace su lamentación en frente de Jerusalén, porque él va a entrar, va a tener su entrada triunfal en Jerusalén, y lo van a sacar. Entra en un porcino y lo sacan con una cruz, cargando una cruz. Ahora, voy a hacer un análisis muy concreto y quiero que me presten muchísima atención, Biblia en mano, por favor, para dejar en claro que el contenido que está escrito en Mateos 24, incluyendo Mateo 25, no tiene relación alguna con la iglesia. Ahora, para definir y hacer una exégesis de estos pasajes, debemos usar con propiedad los medios de interpretación bíblica y tomar en cuenta ciertos factores que son determinantes. Vamos a leer el inicio del pasaje. Acuérdense que lo que está escrito en Mateo 24, el 80% tiene que ver con la semana número 70. Ya un 20 se cumplió. La destrucción del templo, que Jerusalén fue tomada por el ejército de Tito y Vespasiano. Ya eso se dio. Dice el texto: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él, hablando Jesús, sentado en el monte de los Olivos, ya eso puede haber sido 1 hora, 2 horas, 3 horas después, los discípulos, quienes fueron esos que se le acercaron, Marcos dice quiénes fueron. Por eso es que es importante tomar en cuenta los pasajes paralelos para hacer un estudio del caso. Marcos dice, cuando dice los discípulos, dice que fue Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Dice que se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? No dice dime, sino dinos, porque son Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida. Observe ese término venida, que usted no puede abandonar ese término en el estudio. Mantenga ese término venida, porque todos los términos venidas que están en el pasaje, Mateo 24 y Mateo 25, tienen que ver, se relaciona a esta venida que le está preguntando Pedro. Tiene que ver con esta venida. ¿De cuál venida le está preguntando Pedro? Ok, vamos a seguir. Dice: ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo. Ahora, ¿a qué respondió Jesús? A la pregunta que le hicieron los discípulos. ¿Qué respondió Jesús? Para poder dar respuesta a esto, tenemos que leer y estudiar todo lo que está en Mateo 24 y Mateo 25. Oiga bien y preste atención. ¿Tenían los discípulos conocimiento acerca de la venida de Jesús por la iglesia cuando la iglesia no existía? Este discurso yo lo di en un simposio de escatología y le pregunté a la audiencia: ¿cuántos me han preguntado por el perro que tengo en casa? La gente dijo: ninguno. Y le pregunté por qué. Y hubo uno que dio una respuesta muy sabia y muy razonable: porque nosotros no sabíamos que usted tenía un perro. Le dijo: gracias, porque usted se está respondiendo o le está dando respuesta a una pregunta que yo estoy haciendo, la pregunta que acabo de hacer. ¿Cómo le va a estar preguntando Pedro a Jesús por la venida para el arrebatamiento de la iglesia cuando no existía la iglesia? Pedro no sabía qué era la iglesia.
De modo que aquí no le está preguntando Pedro a Jesús por el arrebatamiento de la iglesia, porque la iglesia no existía, no tenían conocimiento del caso, un misterio que se le reveló y se le iluminó a Pablo, que Jesús se lo dijo cuando estaba en el tercer cielo, pero que no se hablaba de iglesia en el sentido de iglesia como cuerpo, como función. Entiendo que Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, pero está hablando en tiempos futuros, no existía la iglesia todavía. Entonces hay que tomar en cuenta que las preguntas que le hicieron los discípulos a Jesús cuando le expresaron cuándo será estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo, fueron a causa de un conocimiento previo que los discípulos tenían del reino que se daría en el milenio debido a las profecías que dieron los profetas y que estaban registradas en el Antiguo Testamento y que ellos estaban familiarizados con eso. Por ejemplo, lo dicho por Zacarías, el capítulo 12, verso 10, capítulo 14, verso 5, Joel 2, 11, 31, Sofonías 1, 4, Malaquías 4, 1, Isaías 11, 6. Reitero, las preguntas que le hicieron los discípulos a Jesús acerca de cuándo será su venida, esto es por un conocimiento previo que ellos tenían de lo que los profetas dijeron. De modo que es imposible que los discípulos le estén preguntando a Jesús por su venida para el arrebatamiento de la iglesia, cuando la iglesia no existía. Por lo tanto, de la venida que le preguntaron los discípulos a Jesús está relacionada con la implantación del reino. El arrebatamiento de la iglesia es una doctrina de la gracia. Nunca antes en la dispensación pasada se había tratado el misterio de la iglesia de una forma clara, precisa. Fue el apóstol Pablo que se le reveló y hizo registro de esto. Inclusive, es algo mío personal, pero yo soy de los que creo que Jesús frente a la tumba de Lázaro habló del arrebatamiento de la iglesia que la gente no lo entendió. Jesús dijo, cuando estaba enfrente de la tumba de Lázaro, dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que viva creyendo en mí, no morirá jamás. ¿Sí? Ahí está hablando del arrebatamiento de la iglesia, que la gente no lo entendió porque es una doctrina que es muy fuerte, pues no era para entenderse en ese momento. Ahora, el pueblo de Israel solo esperaba al Mesías prometido, al Redentor de Israel. La iglesia estaba en un valle profético. Este era el misterio revelado del que habló y dejó escrito el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. En la antigua dispensación solo dos cosas se mencionaron en relación a un supuesto arrebatamiento. Y esto es el de Elías y Enoc. Según Génesis 5:24, Segunda de Reyes 2:1-2. En el caso de ambos, Dios produjo la muerte natural en ellos, pero no es lo que se enseña, que estos dos personajes no hubieron muerte. No es bíblico, eso no es escritural. La Biblia registra en la carta a los hebreos la muerte de estos dos personajes. Pero más adelante daremos explicación del caso, del asunto. Fíjese esta verdad. Jesús en momentos, en esos momentos que compartió con sus discípulos, antes de ser entregado, les mencionó rasgos del arrebatamiento de la iglesia. Que ellos no lo entendieron, fue otra cosa. No lo captaron, no lo percibieron por el Espíritu. Quizás por lo turbado que estaban. Y esto aparece registrado en el Evangelio de Juan, cuando Jesús les expresó: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y como lo dije,
reitero y conformo lo que dije ahora hace unos minutos atrás, que Jesús en relación al arrebatamiento, estando enfrente de la tumba de Lázaro, Jesús lo dijo. Eso está registrado en Juan 11, 25, 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces, todo el desarrollo de Mateo 24, hay que entender esto, y Mateo 25, se da por causa de las preguntas que le hicieron los discípulos a Jesús. El texto dice, respondiendo Jesús, por tanto, todo lo que se dice en Mateo 24 y en Mateo 25 negativamente no tiene relación con la iglesia, ya que los discípulos no le preguntaron a Jesús nada que tenga que ver con la iglesia. Mateo 24 tiene una perfecta armonía y paralelismo con Apocalipsis 6, que trata el periodo en parte de la gran tribulación. Todo lo que Jesús mencionó en Mateo 24, por igual se dijo en Apocalipsis 6. ¿Cuál es la diferencia? Que en el Evangelio se dijo en una forma literal y en Apocalipsis se dijo en forma alegórica. Lo registrado en Mateo 24 del versículo 3 al 14 es lo que se está registrado en Apocalipsis capítulo 6 del verso 11 al 1. Analicemos el paralelismo que hay en los dos pasajes. Quien abre los sellos es el Cordero. Por tanto, ninguna de las figuras nombradas en la alegoría representa a Jesús. Y esto se presenta por la razón que hay quienes alegan que el jinete del caballo blanco es Jesús. Eso lo expliqué yo en nuestras primeras clases. El jinete del caballo blanco representa al anticristo, el falso Mesías, y eso lo sabemos. O sea, quien abre los sellos es el Cordero, por tanto, ninguna de las figuras nombradas en la alegoría representa a Jesús. Y esto se presenta por la razón de que hay quienes alegan que el jinete del caballo blanco es Jesús. Y esta conclusión le dan porque relacionan al jinete nombrado en Apocalipsis 19:11, que viene sobre un caballo blanco. Y el que cabalga es uno llamado fiel y verdadero. Y aún está coronado con múltiples coronas. Lo que no se han percatado es que el jinete nombrado en el Apocalipsis 6 son coronas. Pero el término es Estefan, eso lo expliqué yo, que según sus características es uno vencido y que sale para vencer. Es uno que ha vencido y sale para vencer, pero que no ha ganado la batalla total, la guerra definitiva. Eso lo expliqué yo. Mientras que la corona del jinete de Apocalipsis es una diadema, corona real, que supera a la categoría de un vencedor. El jinete sobre el caballo rojo representa la guerra, el jinete sobre el caballo negro representa el hambre, el jinete sobre el caballo amarillo representa pestilencia y muerte. Entonces, todo esto lo dijo Jesús en Mateo 24. Ahora, si el registro de Apocalipsis no se menciona en la iglesia, en Mateo tampoco se tiene que mencionar la iglesia. Lo otro que tomar en cuenta es que el 80% de lo que está registrado en Mateo 24 son referencias que se tomaron de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. O sea que Jesús lo que hizo fue que fue al Antiguo Testamento, copió y vino al Nuevo y pegó. Eso es lo que Jesús hizo. Por ejemplo, lo dicho en Mateo 24, verso 9 al 10, el ser aborrecidos por causa de su nombre, está registrado en Daniel, el capítulo 9, versos 20 y 27. Lo dicho en Mateo 24, 15, acerca de la abominación desoladora, está registrado en Daniel 9, 27, el capítulo 9, versos 20, 27. Lo dicho en Mateo 24, 16, 20, la huida a los desiertos está registrado en Isaías 16, verso 1 al 5, Isaías 26, versos 20 al 21. Lo dicho en Mateo 24, 21, acerca de la gran tribulación que no la ha habido ni la habrá, está registrado en Jeremías 30, verso 7 y en Daniel 12, 1. Lo dicho por Jesús en Mateo 24, 27 acerca de venida como relámpago, acerca de la venida
como relámpago que sale del oriente y se esconde hasta el occidente, está registrado en Zacarías 9:14. Lo dicho en Mateo 24:28 acerca del cuerpo muerto y las águilas está registrado en Job 39:30. Lo dicho en Mateo 24:29, señales astronómicas, está registrado en Isaías 13:10, Ezequiel 32:7, Joel 2:31 al 32 y Sofonías 1:15. Lo dicho en Mateo 24:30, la venida de Jesús en las nubes con poder y gloria, está registrado en Daniel 7:13-14. Lo dicho en Mateo 24:30, el lamento de todas las naciones cuando vean venir al Hijo del Hombre, está registrado en Zacarías 12:10-14. Lo dicho en Mateo 24:31, que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, está registrado en Isaías 27:13 y Zacarías 1:4. Lo dicho en Mateo 24:40-41, de cuando dice que estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado, está registrado en Isaías 4:2-4. En conclusión, si un gran porcentaje de lo que aparece registrado en Mateo 24 son referencias tomadas del Antiguo Testamento, de lo que los profetas dijeron, y a los profetas no se les reveló nada de la iglesia, porque se le atribuye Mateo 24 a la iglesia. Además de esto, en Mateo 24 hay un término que ya lo hemos analizado, que no se relaciona con la iglesia, tales como ladrón en la noche, términos como ladrón en la noche, que tiene que ver con expresión de juicio, no es que viene escondida, porque esa es una forma de entenderlo bajo nuestra cultura, occidentalmente hablando, pero si te vas a la cultura oriental, el término ladrón en la noche es una expresión de juicio. Ese término escogidos, el término los días de Noé, el término lloro y el crujir de dientes, el término el que es tomado y el que es dejado. Eso no tiene nada que ver con la iglesia. Por otro lado, hay que analizar que Mateo 24 tiene una relación directa con Mateo 25, ya que es un solo pensamiento. Y oiga estas razones que le voy a presentar para que usted se dé cuenta. El comienzo de Mateo 25 aparece lo que se conoce gramaticalmente como un adverbio demostrativo continuativo. Eso es un adverbio demostrativo continuativo. Y este se emplea para indicar una relación causal entre una razón y otra. Es decir, es lo que denota una secuencia, que es el término entonces. Ese término, entonces, es lo que se conoce como gramaticalmente un adverbio demostrativo continuativo. Ya lo dije, y se emplea para indicar una relación causal entre una razón y otra, que denota una secuencia. Según este término, entonces, en el aspecto gramatical, Mateo 25 es una continuación de Mateo 24. ¿Ok? Ahora, oiga bien. Por otra parte, podemos observar que el comienzo de Mateo 26 lo hace con una expresión que demuestra por completo, sin lugar a dudas, que los dos capítulos anteriores, ¿cuál? Mateo 24 y Mateo 25, tienen una relación directa por ser un solo pensamiento. El pasaje comienza diciendo, ¿cuál? Mateo 26, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras. ¿Cuáles palabras Jesús acabó de decir? Las que están en Mateo 24, las que están en Mateo 25. Analiza usted Mateo 26, 1 dice así, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras. Entonces, si analizamos detenidamente, nos podemos dar cuenta que el desarrollo de Mateo 26, el desarrollo de Mateo 26 no tiene ninguna relación con los capítulos anteriores, ya que se rompe por completo la relación del pensamiento.
que se venía arrastrando, se traía en los capítulos que le anteceden. ¿Okay? Esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué estamos aclarando esto? Porque es que para sacar de la mentalidad del creyente y de algunos predicadores que están predicando desfasadamente, descontextualizadamente, que Mateo 24 tiene que ver con la iglesia. Hay una expresión tomada allí en Mateo 24, el verso 40 y 41, que sea aplicable mucho a la iglesia y la quiero explicar. El uno será tomado y el otro será dejado. Eso lo han utilizado mucho para el arrebatamiento de la iglesia. Resulta que cuando hago un análisis del asunto, no tiene nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Este fue un pasaje que tomaron los que se inventaron el rapto, que no niega el arrebatamiento, que por nada niego el arrebatamiento. Eso va. ¿Quiénes son tomados y quiénes son dejados? Según lo que está escrito en Mateo 24, verso 40 al 42. Ahora, fíjese y presta mucha atención. Según la doctrina del arrebatamiento parcial, los tomados son los que son raptados al cielo, y los dejados son los que quedan. Pero tenemos que entender algo bien importante, que no podemos tomar estas dos palabras y darle el significado que nos parezca para tratar de apoyar una opinión o teoría en contra de otra. El estudioso consciente de la Biblia no es aquel que trata de buscar cómo apoyar su opinión, sino es aquel que busca las verdades eternas que ellas contienen en su inspiración a fin de que les sea iluminado, revelado lo que está escrito en ella, con el propósito de extraer el contenido de la verdad. Entonces, al estudiar las Sagradas Escrituras, tenemos que permitir que ella misma se explique y que el Espíritu Santo, quien la inspiró, nos ilumine su verdad. La Biblia fue escrita originalmente en hebreo, griego y en parte en arameo, y no en ninguno de los idiomas modernos de hoy en día. Así que no podemos darle significado o interpretaciones a palabras de la Biblia basadas en los idiomas modernos. Por eso el estudiar la Biblia debemos dejar que ella misma se explique. Debemos comparar un texto con otro texto y ver el contexto y entender el marco histórico y comparar la palabra con pasajes paralelos que contienen los mismos términos para entender su verdadero significado bíblico escrito en su idioma original. Entonces debemos tomar en cuenta el emisor, el receptor, el cronista o recopilador, la comunicación, la causa de la comunicación, el contexto histórico, la idiosincrasia, las culturas, los tiempos. Entonces vamos a descubrir qué significa el ser tomado y el ser dejado en su marco bíblico. Vamos a citar el pasaje. Mateo 24, 40, 41 dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres se estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Para algunos ya esto pasó. El que es tomado ya se tomó, el que es dejado ya se dejó, y que por allá, no sé, la gente está buscando, está como los epicúreos, los estoicos, buscando impresionar a la gente con supuestas relaciones, con sus supuestas revelaciones, que lo que están es extorsionando y engañando a la gente, y que cuenta les van a tener que dar a Dios por eso. Entonces, fíjese esto, muchas personas al leer estos textos lo aplican al arrebatamiento de la iglesia. Pero como hemos expresado, no podemos ni debemos darle nuestra propia interpretación a lo dicho en las Escrituras y creer que el pasaje bíblico insinúa lo que nosotros creemos.
A eso se le llama entrar en el campo de la eisegesis. O sea, darle mi propia interpretación a las escrituras. En estos versos, cuando usted los analiza muy bien detenidamente, no se encuentra la palabra rapto, ni siquiera arrebatamiento. Ni siquiera se menciona el cielo. Jesús ni siquiera dice cómo el que es tomado, ni por qué es tomado, ni a dónde es llevado cuando es tomado. Jesús está usando un símil como figura retórica, comparando su venida con los días de Noé. Y indiscutiblemente, para entender lo que realmente Jesús está exponiendo en estos versos, tenemos que estudiar los detalles de lo que pasó en los días de Noé, porque este es un símil. Este es un símil. ¿Cómo? Aparece la palabra como, que tiene que ver con una similitud, un símil. Entonces, como Jesús utiliza la catástrofe diluviana como comparación a su discurso en relación a su venida, oiga esto y preste atención, pues vayamos al relato. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice el relato de la catástrofe diluviana que está registrada en el Antiguo Testamento para comprender el discurso que Jesús está presentando. Eso es lógico, es que es imposible tener entendimiento a lo dicho por Jesús en este pasaje, Mateo 24, si no se toma en cuenta las referencias que él hizo de los acontecimientos en relación a los días de Noé. Génesis, el capítulo 6, verso 11 al 14, y de ahí saltamos al verso 18 y después vamos al 22. Dice el texto así, dice así, fíjese, vamos a citarlo, vamos a estudiarlo. Y es aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, hablando Dios con Noé, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tus mujeres y las mujeres de tus hijos contigo. Wow, me llama la atención que no entró ninguna de las suegras. Bueno, eso tiene su razón, no entró ninguna de las suegras. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca, y con él sus hijos, y sus mujeres, y las mujeres de sus hijos. Génesis 7, 22, 23. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Y así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta las bestias, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos, o sea, también los raídos tomados de la tierra, y quedó dejados solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Eso está en Génesis, el capítulo 7, versos 22 al 23. Sigamos con el desarrollo del estudio, no se me aparte de allí, presta atención. Es interesante notar, aquí Noé le predicó al mundo antediluviano con el poder del Espíritu Santo que Dios estaba a punto de destruir al mundo. Y este mensaje pregonado por Noé no fue atendido por los habitantes de aquellos tiempos.
De igual forma, en los últimos tiempos se predicará y se anunciará el evangelio del reino, que no tiene nada que ver con el mensaje, con el evangelio de la cruz, el que anuncia a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es el evangelio que está predicando la iglesia. El evangelio del reino es el que va a anunciar a Jesús como el Mesías, el rey que se sentará en el trono para que se cumpla el pacto davídico. Entonces, de igual forma, en los últimos tiempos se pregonará y se anunciará el evangelio del reino, mensaje que no será tomado en cuenta por los habitantes de esa era, sino que más bien va a ser atacado por el anticristo. Según el relato bíblico que acabamos de leer, debemos hacernos una pregunta: ¿quiénes fueron los tomados y los dejados? Vamos a ver, el término quedados, el término hebreo que se usa aquí como dejar o quedar en referencia a Noé y a sus familiares es shar, S-H-A-A-R, shar. Y esta palabra significa lo que queda preservado o resta después de una gran calamidad o destrucción. Encontramos la misma palabra en Éxodo 14:28, Josué 8:17 al 22, Isaías 24:6, Ageos 2:3. Vuelvo a repetir, quedados. Ese término quedados del hebreo, el que se usa como dejar o quedar en referencia no es, en sus familiares es shar. Y esta palabra significa lo que queda preservado o resta después de una gran calamidad o destrucción. En todos estos versículos que acabo de nombrar, que utiliza el término shar, siempre se refiere o hace referencia a personas o seres vivientes que quedan con vida después de una catástrofe. Término tomados. La palabra hebrea que se usa aquí es lakat, L-A-K-A-D, lakat, que significa raídos, atrapar, capturar, retener, enlazar, sorprender, agarrarte de sorpresa en un acto vergonzoso. Y encontramos la misma palabra en Deuteronomio 2:35, número 32:39, 41:34, 14, verso 14, verso 15, Josué 8:8, Primera de Reyes 9:6, Primera de Reyes 16:18, Segunda de Reyes 32:18, Jeremías 32:28, 48:1 al 7, Eclesiastés 7:26, Proverbios 5:22, 11:6, 16:2, Jeremías 48:1 al 7, 32:8, 37:8, Daniel 11:8, Habacuc 1:10, Juan 8:3 al 4, Lucas 9:39, Segunda Carta a Corintios 11:20, Segunda Carta a Corintios 12:16. Fíjate todos los textos que le di, vaya buscándolo y vaya estudiando. Con el maestro Diseño no le está hablando mentiras. Los términos tomar y dejar en el lenguaje bíblico difieren mucho de lo que puede significar para nosotros hoy en día, de acuerdo a nuestro idioma y nuestras culturas. A lo que nosotros hacemos un análisis del versículo 40 y 41 de Mateo 24, nosotros podemos notar algo muy importante. El versículo 40 comienza con la palabra entonces. Según el contexto, el vocablo entonces está haciendo referencia a la catástrofe diluviana que dejó como resultado a unos que son tomados y a otros que son dejados. ¿Quiénes fueron dejados o preservados en el arca? Noé y su familia. Y los que fueron tomados, raídos o sorprendidos por el juicio fueron los que no atendieron el llamado de Noé. Esta es una similitud de lo que Jesús presenta en Mateo 24. Los que son dejados son los
preservados para el reino, y los que son tomados son los que entrarán en el juicio. Esto es profetizado por el profeta Isaías en sus escritos. Isaías dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos. Esto está en Mateo 24, después lo llevo a Isaías. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado, y dos mujeres estarán muriendo en un molino, una será tomada, la otra será dejada, la otra será velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir el Hijo del Hombre. ¿Qué dice Isaías? El capítulo 4, versos 2 al 4. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedara en Sión y el que fuese dejado en Jerusalén será llamado santo, todo lo que en Jerusalén esté registrado entre los vivientes. Cuando el Señor lave la inmundicia de los hijos de Sión y limpia la sangre de Jerusalén en medio de ellos, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. ¿Ok? Entonces, hemos analizado bien, fíjese, que Mateo 24 no tiene nada que ver con la iglesia, que es un programa de Dios que se va a cumplir en la semana número 70, de la que habló el profeta Daniel. Hay otras expresiones que las quiero explicar para dejar esto bien claro. Cuando dice, porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí estarán las águilas. Eso está en Mateo 24, 28. Eso es utilizado para el arrebatamiento de la iglesia. Y vamos a explicar esto. Estas expresiones que se han utilizado para hacer referencia al encuentro de la iglesia con su Señor en el momento del arrebatamiento, expresiones que en sentido tipológico pierde toda veracidad, ya que no se puede comparar a Cristo con un cuerpo muerto, porque muchos dicen que las águilas es la iglesia y el cuerpo muerto es Cristo. Entonces muchos han interpretado a las águilas como la iglesia y el cuerpo muerto como a Cristo, que viene a su encuentro. Las dos aplicaciones pierden fuerza en el sentido simbólico y tipológico porque no puedes comparar a Cristo con un cuerpo muerto. La verdad del caso es que el cuerpo muerto en estado de putrefacción representa la corrupción y la condición de pecado en la que estarán las naciones en el momento de la venida del Señor. Y las águilas o buitres, que son un tipo de carroñeros, porque el término no dice águilas, sino buitres, aves de rapiña, porque las águilas no comen cadáveres, los águilas comen seres vivos, no comen cadáveres, los buitres sí, que ahí está la diferencia. Entonces el texto que se utilizó en el griego es buitre, ave de rapiña, es un tipo de carroñero que devora la podredumbre. Ese tipo de carroñero, que es buitre, representa el juicio que ha de venir con Jesús para juzgar a las naciones por la condición de pecado. Eso está en Mateo 24, versos 27 y 28, porque como el relámpago que sale del oriente se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, porque de donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí estarán las águilas. ¿Okay? No sé, los dejo con el terminar de este estudio, para que ustedes entiendan y comprendan bien que la semana número 70 de la que habló el profeta Daniel no tiene nada que ver con la iglesia, y que la iglesia no jamás pasará por la gran tribulación, ni siquiera por la mitad de ella. Eso es una doctrina totalmente errada. Es cierto que el término rapto no aparece en la Biblia, pero sí aparece el término arpazo, que es el término arrebatamiento. Tiene un sentido muy importante ahí, etimológicamente hablando. Bueno, se despide el maestro José Briceño. Saben, primero oren por mí, pido la oración, interceda. Segundo, en que puedan compartir este mensaje, compártanlo. Tercero, todo aquel que pueda aportar una ofrenda para este ministerio, para seguir con este trabajo, seguir trabajando, seguir produciendo, no quedarme, sino seguir trabajando, por favor hágalo. Aporte una ofrenda para este ministerio. Haga su pregunta a través del correo josén77bricenoa77@gmail.com o me llama a mi teléfono de WhatsApp, personalmente le voy a atender. No tengo mi asistente
como para que el maestro Briceño no lo atienda personalmente. Yo lo atiendo personalmente. Llámeme, cualquier pregunta que usted quiera, llámeme. Mi número es más 1-786-604-3352. Repito, el signo de más, número 1, después viene 786-604-3352. Me llama. Estoy acá en el norte de los Estados Unidos, en el estado de Texas, en la ciudad de Dallas. ¿Okay? Se despide el maestro Briceño. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp más 01-786-604-3352 y a los correos josn77briceno.a77@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.